Sexta interpelación, formulada por el Grupo Municipal Zaragoza en Común. ¿Qué trámites e informes técnicos se elaboraron para llevar a cabo la apertura y el desalojo de la colonia felina de Casetas? Señora Breto. Sí. Bueno, señor Rodrigo, bajé y hablé con las compañeras y hablé con las estadísticas que tienen, que además hay unas pantallas todos los días que dicen la atención que se ha tenido. En cuanto a esta interpelación, hablaba el señor Royo en su intervención con relación al Consejo de Ciudad, la participación real, la participación de 5 minutos. Yo le quiero plantear que el otro día tuvimos un Consejo Sectorial de Protección Animal, donde usted realmente lo que hizo fue dejar que los técnicos hablasen, que ya me parece correcto, pero yo en concreto le interpelé a nivel político, como consejero. Por cierto, un Consejo de Protección Animal que emana del Consejo de Ciudad, luego tenemos una pregunta con relación a este tema, pero que usted no facilitó la entrada de algunas entidades que se quedaron afuera. Y creo que algún grupo político, aparte del mío, el que yo represento, ya le dijo que quizás estaría bien el que esas personas pudieran acceder a este salón de plenos y simplemente participar como oyentes o que se utilizasen los canales para que esas personas pudieran tener la información. No sé qué problema puede tener usted con esto, pero creo que tiene que ver con el hecho de que a lo mejor en el colectivo animalista se ha generado una situación en la que no se puede acceder a hablar con usted o no se accede a algunos de los foros en los que existe la posibilidad de participar. En concreto, nuestra interpelación, señor Rodrigo, tiene que ver con que quedó claro y notorio el otro día en ese Consejo de Protección Animal que nosotros le estamos reclamando información. Información porque con relación a lo que es la colonia de Casetas y su desmantelamiento, cuando le preguntamos, señor Rodrigo, y está aquí la señora Membiela, que efectivamente sabe que nosotros hemos dicho que ese expediente no existe, existen lo que son anotaciones de las diferentes áreas, pero como tal no existe un expediente físico, nosotros le preguntamos, y me centro en ello, señor Rodrigo, sobre las actuaciones llevadas en torno a actuaciones de adecuación de ese espacio que ya desde el año 2013 se sabía que era un edificio que no podía estar dedicado a una actividad pública. Y le voy a leer literalmente porque usted en el acta queda reflejado, señor Rodrigo, dijo, en cuanto a las actuaciones y el coste económico. Y lo que también hicieron fue una serie de actuaciones para poder separar las zonas donde iba a ser habilitado el espacio para la estancia de los gatos, de aquellas otras estancias que realmente no estaban en las condiciones más apropiadas para poder utilizar. Entonces, la cifra y la cantidad es correcta, fueron 6.000 euros. Una cantidad que fueron 3.000 euros para lo que sería el material y el trabajo realizado por la parte de las brigadas, y lo otro era por la red de formación que hicieron estos trabajos de limpieza. En ningún momento ha habido ningún tipo de convenio con los voluntarios ni con ninguna entidad de protección animal. Bueno, usted el otro día nos aportó una factura de 2.282 euros de una entidad, Inserción y Trabajo, que además conozco bien y que realizó una tarea estupenda, por el tema de la inserción laboral me refiero, pero no hemos oído nada más del resto de esa cuantía económica. Lo que sí que sabemos es que los propios voluntarios que acudieron ahí cuando ese edificio era realmente peligroso, digo que acudieron porque se grabó en redes, se volcaron vídeos, no es porque lo diga yo, porque crea que debo decirlo, es que se grabaron vídeos donde sí que aparece las tareas que se hicieron. Entonces, el otro día, señor Rodrigo, yo le pregunté qué pasa con ese resto de esa cuantía económica que no sabemos dónde ha ido a parar. Sobre todo porque nos parece muy grave que usted diga una cosa y luego no la demuestre o sea la contraria. Yo por eso le insistía en que baje a hablar con las personas del hall si quiere o que hablemos con la ORC para saber qué cómputo de personas atienden al día y de dónde vienen o cuál es la demanda. Además de no justificar ese dinero, que espero que hoy aquí tenga la posibilidad de acreditarlo, lo que usted nos dice es que en la comisión de abril usted ya sabía que se había hecho una inspección el 18 de marzo por el Departamento de Arquitectura, 18 de marzo del 22. Y en esa inspección se decía literalmente, a raíz de la inspección, una serie de cuestiones, pero entre ellas que el edificio está en unas condiciones insalubres por la presencia de esta colonia, pero fundamentalmente el 24 de marzo, vista esa inspección técnica, el director de los servicios de arquitectura ordena la clausura inmediata.
el 24 de marzo. Pero es que la realidad es que esa clausura y desalojo, señor Rodrigo, que usted debería saberlo, y su equipo técnico, no se lleva a cabo hasta 2 meses después. Entonces nos gustaría que nos explicase cómo puede ser algo que nos parece inaudito, haber puesto en peligro no tanto a la colonia felina, que también, evidentemente porque estamos hablando de una situación de protección animal, sino a los voluntarios y voluntarias que han acudido allí a alimentar, a cuidar a esos animales. No lo podemos entender. Por un lado, nos gustaría que nos diese información de esa cuantía económica. Le he leído el acta literal de sus palabras y, por otro lado, nos gustaría saber qué ha pasado en el lapso de meses, 2 meses y medio, en el que usted era conocedor de que eso se iba a clausurar y ha permitido que se siga operando en ese edificio. Fecha de salida que, por cierto, no sabemos, porque vamos a hacer un acto de fe y creemos en su palabra, pero en ningún otro sitio aparece cuándo, de qué manera se desaloja esa colonia. Sí, señora Broto, le respondo. Sí, me reitero en las cifras que le comentamos en la anterior comisión. Fueron aproximadamente 6.000 euros los que se tuvieron que invertir para acondicionar el espacio del antiguo colegio de casetas, de los cuales 2.700, y esta es la factura que también a usted le consta en el expediente, por parte de la empresa Inserta, una empresa de inserción Ozanam, y realizaron los trabajos de limpieza, desbroce de un jardín, sitio en casetas, gestión de residuos, transporte del vertedero, etcétera. El resto fue para pagar el material que las brigadas ejecutaron unas adecuaciones para poder habilitar los espacios para poder llevar a cabo la colonia felina y poder hacer el traslado desde Giesa. Cualquier obra que usted haya visto, cualquier adecuación que hayan podido realizar las personas, los voluntarios que habitualmente asistían a poder alimentar y a cuidar de estos gatos, la han hecho a título particular, como en cualquier otra colonia felina pueden hacer un mantenimiento de manera puntual en esas colonias, para poder, entiendo, que habilitar en las mejores condiciones y en los mejores materiales la residencia de estos gatos. Y respecto a lo que viene a ser el expediente como tal, yo creo que ya le respondió mi compañero el señor Serrano, a su portavoz Pedro Santisteve, le respondió cómo se hizo. Lo que sí que le puedo garantizar es que en el momento en que a nosotros nos comunican que se tiene que producir el desalojo, nos dan un periodo de tiempo, un margen para poder realizar, con los protocolos adecuados con los que se tiene que realizar este tipo de operaciones de traslado, de reubicación de los gatos, y que no superó el tiempo de los 2 meses, que fue el que nosotros recibimos como instrucción para poder operar. Yo lo único que le voy a decir es que aquí no hay ninguna irregularidad, señora Broto. Mire, se lo dije el otro día en el Consejo Sectorial, la única irregularidad que hubiéramos producido es, con el desalojo de la colonia de Giesa, es no haber actuado como actuamos, es no haber habilitado como pudimos habilitar en menos de 24 horas un espacio para poder reubicar esta colonia felina. Yo no sé qué es lo que usted quiere denunciar, porque se podía haber hecho una mirada atrás en el tiempo, que ustedes además seguían gobernando, que esa colonia existía en las naves de la antigua fábrica de Giesa, donde habían 57 gatos, donde habían 4.000 toneladas de basura, de derribos, y donde habían más de 30 cadáveres de gatos en ese mismo entorno. Quiero decir con esto que al final yo creo que las actuaciones que se hicieron en ese momento están bien hechas. Por supuesto, no incumplimos con ninguna normativa. Tenemos aquí el expediente donde indicaron el uso que tenía el espacio, que, por cierto, el uso, pues mire, es que no tenía ningún uso en realidad, porque, como usted sabe, era un equipamiento que no tenía ningún tipo de uso en esos momentos, y que además hubo una intervención para poderlo adecuar. Vuelvo a repetir, ¿tendría que hacer lo mismo si tuviera la oportunidad? Pues sí, lo volveríamos a hacer, porque lo que hicimos fue buscar una solución en tiempo récord, protegiendo el bienestar animal y cumpliendo con toda la normativa. Bueno. A ver, señor Rodrigo, nosotros hemos intentado saber ese dinero que usted dice que se ha entrado a brigadas, que sepamos, las brigadas municipales no cobran. O sea, pues es que hemos rastreado esas facturas en el SIARC y no aparece nada. Le rogaría, por favor, para no tener que decirle que usted está diciendo algo que no se sustenta en nada, que nos dé esas facturas. Segundo, me dice que lo de los voluntarios que pueden hacer lo que quieran. Hombre, entrar en un edificio que es municipal, en un edificio que tiene riesgo. Es más, durante 3 meses
Se estuvo entrando con un riesgo real cuando hay una declaración de la Dirección de Arquitectura que dice que no se debería entrar ahí. Mire, en la parte que yo sé, y no soy aparejadora ni arquitecto, cuando ha habido una situación de posible ruina en un edificio que a mí me ha tocado como mi labor de profesional, no se ha podido entrar a ese edificio si no era acompañado de los bomberos, de policía o de algún responsable de arquitectura. En 3 meses, que es lo que sabemos, según usted nos dice, que vuelvo a decirle que es un acto de fe, han entrado personas allí a atender una colonia felina y se ha puesto en riesgo esa situación, porque le reitero que ese informe del 14 de marzo viene por el desprendimiento de una techumbre y a raíz de eso es cuando Arquitectura, que hacía revisiones todos los años, pone su voz de alarma y dice, aquí hay que cerrar este edificio. ¿Cómo entraban los voluntarios? Usted dice, bueno, lo que hagan los voluntarios lo han colgado en las redes, pues mire, sí, estamos en el siglo XXI y la gente cuelga estas cosas y dice, mire, hemos acondicionado esto. ¿Quién les dio ese permiso para poder hacer esa adecuación? Le recuerdo que usted mismo, ya que le gusta irse para atrás, en la colonia Pignatelli decía que allí, bueno, se habían hecho cosas que no eran del todo la atención a esa colonia que había allí, esa colonia felina. ¿Quién les ha dado permiso? ¿Quién les ha dado la llave para entrar en ese edificio que teóricamente está allí para hacer un alojamiento que, por cierto, señor Rodrigo, no se olvide, el tema de Giesa, y consta en los informes que nosotros tenemos, fue un alojamiento temporal. La responsable en ese momento de protección animal solicitaba un espacio temporal que nunca podría ser 2 años. Pedía un jaulario temporal para poder adecuar esa colonia a otro alojamiento. Usted ha tenido, bajo su mandato, 2 años a esos animales en esa situación. Pero no solo a los animales, sino a los voluntarios que han estado allí y que, vuelvo a decirle, durante 3 meses, en la parte que sabemos y podemos constatar, por el informe de Arquitectura, han estado entrando, poniendo en riesgo su vida. No sé cuándo dice usted que qué es lo que quiere indagar. Hombre, lo que quiero indagar, señor Rodrigo, es que hasta la parte que yo sé, esto es dinero público, que le vuelvo a decir que espero que nos dé la información detallada de esas facturas de material, porque las brigadas no cobran. Y 2, durante 3 meses usted permitió, porque lo sabía a través de la Brigada de Arquitectura, que se entrase allí, poniendo en riesgo la vida de los voluntarios, porque podía haber habido problemas, y de la colonia que en ese momento estaba allí. Evidentemente que las brigadas no cobran, pero el material sí que habrá que adquirirlo, digo yo, porque si no, difícilmente podrán hacer las actuaciones que se les solicita. Y por último, evidentemente que no corrían ningún riesgo, y le voy a explicar por qué. La parte que fue la inspección, de la cual finalmente se instó al derribo del edificio, era la parte que estaba clausurada para los voluntarios. Los voluntarios accedían a la parte de lo que era el jardín y el aula de la planta baja. Y la inspección se realizó en la torre y en la planta 1, que era donde se tapió cuando se accedió a ese edificio para poder reubicar a la colonia de gatos y donde jamás los voluntarios accedían ni tan siquiera tenían posibilidad de hacerlo.